de nuestra congregación, con el gran tema de la serie Los escogidos a una relación privilegiada con Dios Yahvé. Esta vez voy a compartir un pasaje que está en Colosenses 3, del 1 al 4, que en alguna escritura, perdón un ratito, hermanos, en alguna Biblia tiene el subtítulo de La meta de un cristiano, pero en la Biblia Peshitta tiene el subtítulo de Glorificados por medio de Jesucristo. Vamos a leer Colosenses 3, del 1 al 4. Así que si ustedes han resucitado junto con el Cristo, busquen las cosas de arriba, donde el Cristo está sentado a la diestra de Dios. Piensen en las cosas de arriba y no en las de la tierra, porque ustedes han muerto y su vida está escondida con el Cristo en Dios. Y cuando se manifieste el Cristo, que es nuestra vida, entonces también ustedes serán manifestados con Él en gloria. Nuestra naturaleza ha sido pervertida porque es pecadora, y eso nos hace vivir en un mundo de confusión, con valores que son erróneos, mientras que Dios y el reino de Dios es perfecto y maravilloso. Por lo tanto, si queremos reconciliarnos con el Creador y vivir eternamente con Él, necesitamos una transformación radical que solo Yeshua, el Mesías, puede hacer posible. Para resucitar, necesitamos pasar por una profunda experiencia de humildad, de sabernos humillados delante de Dios, en la que nos reconocemos como pecadores que necesitamos de Dios para tener esa experiencia de resurrección que viene a ser la nueva vida. Solo cuando comprendemos y aceptamos quién es Yeshua, el Mesías, y le transferimos nuestra lealtad a Él y al Padre, nos suceden cosas espirituales. Como que el bautizo en agua, en fuego, ¿no? Nos llenamos del Espíritu Santo. Pero cada uno de nosotros tiene la opción de enfocar su mente, su corazón, sus pensamientos, sus intereses y sus energías en aquello que se ajusta a su antigua naturaleza o a la nueva naturaleza. Antigua, viejo hombre; nueva, nuevo hombre. Porque decidimos llevar el proceso del camino por la cuenta del Homer y trabajar en nuestra salvación. Pero tenemos que ser conscientes de la decisión que estamos tomando. Por eso les pido, les suplico, decía el apóstol Pablo en algún momento, les pido, no alimentes, no nutras, no animes, no fortalezcas, no revivas los deseos corruptos de tu vieja naturaleza. Combate contra ellos, suprímelos, manténlos en la tumba espiritual a la que pertenecen. Al comienzo, cuando uno empieza a luchar con su naturaleza mala, pecadora,
se te van a presentar situaciones en las que uno tiene que conscientemente dar un paso alejándose de esa circunstancia. Pero cuando tú tomas la disciplina de obedecer y honrar a Dios, eso cada vez te va a costar menos y menos y menos hasta que ya el pecado va a pasar por tu costado y tú ni cuenta te vas a dar. Pero necesitas sembrar en tu mente, en tu corazón, la semilla de Yeshua, su palabra, su amor. Entonces, la nueva naturaleza debe vivir de una forma coherente con el Mesías resucitado y ascendido. Porque ¿dónde está nuestro Mesías? A la diestra de Dios Padre. La palabra nos decía, piensen en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Poner la mira en las cosas de arriba es centrarse en el Mesías. Quien está sentado a la diestra de Dios Padre, rigiendo con autoridad y santidad. Cosas de arriba, ser como Él es, adquirir su naturaleza, adquirir sus valores, adquirir su sabiduría. Y eso solo va a pasar cuando pasemos tiempo de intimidad con Dios. Y para pasar ese tiempo de intimidad, nosotros somos los que tenemos que fomentar ese momento, porque Él dio ya su primer paso. Él envió a su Hijo a morir por todos nosotros, por el pecado de todos nosotros. Entonces, nuestro siguiente paso es empezar a buscarlo a Él y buscar tener tiempo de intimidad con Él. Y eso, sinceramente, se hace en el silencio. Te animo a que apagues el televisor, el radio, tu celular lo pongas aparte, en mood, en no molestar, y le dirijas, te dediques un tiempo a pasar con el Señor. Solo así adquirirás las virtudes de Él, que es ser justo. Ser justo significa conocer la palabra de Dios, la ley, los profetas, el evangelio. Eso significa ser justo, conocer su palabra. Ser santo, haber muerto tu naturaleza humana, pecadora, ¿no? Y poco a poco ir desligándote de todas esas cosas que te alejan de Dios Padre. Necesitamos adquirir el carácter de Mesías. Jesús, en lo que sabemos de la Escritura, solo se airó, solo se molestó con los comerciantes dentro del templo de su Padre. Solo ahí desató su furia. Algún apóstol en algún momento señalaba eso, ¿no? Solo podrías manifestar ira cuando se meten con tu padre. Cuando se meten contigo, no. Y eso es algo que tenemos que adquirir, ¿no? El carácter del Mesías. También vivir cosas de arriba significa vivir virtuosamente, haciendo lo bueno, lo que es correcto delante de Dios en todo momento. No solo cuando estás a solas con Dios, no solo cuando estás con tu familia, sino cuando estás ante todo el mundo. Hay que hacer lo correcto, lo que es virtuoso, lo que lo honra a Dios. Jesús también era siervo de Dios acá en la tierra. Jesús cumplió con todos los mandamientos que Dios le puso. Entonces tenemos que ser siervos de Dios, ayudando a edificar la comunidad del Mesías. ¿Y cómo hacemos esto? Proclamando las buenas nuevas a todos los que podamos. Entonces, enfoquémonos en las cosas de arriba, que son las que nos ayudan a ser escogidos, a tener la posibilidad de llegar a ser los escogidos. ¿Y qué cosas terrenales no debemos buscar? Bueno, el éxito, como lo entiende el mundo, ¿no? Adquirir poder sobre otros, dinero
que te compra diversión, placer, buscar la aprobación de los demás. No, esas cosas no son las que debemos anhelar. Debemos anhelar las cosas de arriba. Para eso, debemos entender profundamente que el Mesías es tu vida. Cada uno de nosotros debiéramos de tener esa verdad, ese nivel de entendimiento, ¿no? Que todo lo que hago, lo que pienso, lo que digo, se rige según el Mesías, porque el Mesías es mi vida. Dios Padre nos creó. El Hijo de Dios es quien nos redimió. El Mesías es quien nos dio una nueva naturaleza capaz de vivir eternamente con Él. El Mesías nos da vida. El Mesías es fuente de nuestra vida. Entonces, ¿acaso no merece Él nuestra gratitud, nuestro servicio, nuestra vida? Si la vida que tenemos viene de Él, es de Él y es para Él, entonces concentrémonos en las cosas de arriba. Ya dice Mateo 6:33, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo será añadido. No nos preocupemos por las cosas terrenales, enfoquémonos en las cosas de arriba, porque nosotros estamos llamados a una relación privilegiada con Dios. Estamos llamados a ser nación santa, a ser privilegiados. Estamos llamados. Dios te está llamando. Dios está llamando a todos los de esta congregación, a todos, a más. Pero me estoy concentrando en nosotros como la congregación. Está llamándonos a cada uno de nosotros, está tocando tu puerta, está tocando a tu mente, a tu corazón. ¿Qué decisión vas a tomar? ¿Vas a abrir la puerta o le vas a decir, no, más tarde, todavía no es tiempo, no estoy preparado, no me siento? Nunca va a ser el momento perfecto para ti, pero el momento perfecto para Dios es hoy, es hoy. Solo los escogidos por Dios vivirán eternamente en su presencia. Solo los escogidos. Todos estamos llamados, muchos somos llamados, pocos los escogidos. Los escogidos son los que se rinden ante el Señor, ante Dios, ante Jesús, ante sus mandamientos, ante sus ordenanzas, ante sus principios, a cumplir todo lo que está en la Biblia. Parece que fuera mucho, pero cuando un corazón verdaderamente está reconociendo que necesita a Dios y se humilla delante de Dios, Él mismo, Espíritu Santo, viene a ayudarte para que cumplas todo. Lo que necesitamos verdaderamente y únicamente es rendirnos ante Él, transferir nuestra lealtad a Él en todo, y nunca te sentirás solo otra vez. Las alabanzas decían, háblame, háblame, y yo presto acataré. ¿Estás dedicándole tiempo a escuchar la voz de Dios? De repente Dios ya quiere enviarte, pero no estás escuchando su voz. Dediquémosle más tiempo a nuestro Señor en intimidad. Está bien tu devocional, está bien que leas tu palabra, está bien que ores, pero también dedica un tiempo a buscar su voz. Y le deseo con todo mi corazón que Padre te hable, que Jesús te hable o que el Espíritu Santo te hable. Dios obre en nosotros porque eso
es una fe con obras. Y algo que el Espíritu me hace recordar en este momento. No hay nada más, como que Dios no puede permitirse no apreciar a alguien que lo busca con humildad y con fe. Eso es como abrirle la puerta a Dios para obrar en nosotros. Recuerda, con humildad y con fe. La humildad de reconocer que en tu pecado no has podido luchar y que necesitas su ayuda. Y la fe es porque sabes que Él sí puede. Cuando tú lo haces con una sinceridad de corazón, disfruta de su poder, disfruta de su amor. Y te digo que tú, estás escuchando ahora, tú eres profundamente amado por Dios. Eres tan amado que te está mostrando, tienes el privilegio de conocer todas estas palabras. Estas series que estamos escuchando, que estamos aprendiendo, es un privilegio, es una bendición. Reconócelo, adquiérelo en tu espíritu y prepárate a disfrutar de llegar a ser el pueblo de Dios, los escogidos, que viviremos todas sus promesas. Dios te bendiga. Y no puedo abrir la cámara. Te escuchamos, Eriquita. No importa, ¿no? Buenos días, queridos hermanos. Perdónenme, he desconfigurado la cámara, no puedo poner la cámara ahorita. Voy a hablarles y espero que Dios me use para de alguna manera llegar a sus corazones. Hoy en nuestro culto virtual en vivo del 12 de julio de 2026, nuestra Congregación Apostólica de Restauración, la Ebenecer de las Familias, nuestro amado pastor, profeta y apóstol Jorge Ventura, nos viene enseñando la serie Los Escogidos a una relación privilegiada con Dios Yahweh, ¿no? Siguiendo la enseñanza de nuestra profeta, nuestra amada profeta Roxana Oyola de Calderón, yo empiezo con esta pregunta: ¿quién es un escogido? Los escogidos son los creyentes redentivos que tienen una relación privilegiada, tienen una relación íntima con Dios. Un escogido es santo y amado por Dios. Ya nos ha explicado un poco la profeta Roxana cómo llegar a tener esta relación privilegiada con Dios, cómo llegar a tener esta relación íntima con Dios.
Nos ha dicho que tenemos que tener un tiempo especial donde busquemos su voz, donde podamos escuchar solo a Él. Lo que Dios quiere decirnos personalmente a cada uno de nosotros. Nos ha explicado también cómo podemos llegar a ser santos. Y demás está decir que por qué somos amados por Dios. Todos lo sabemos. Todos queremos ser un escogido. ¿Cómo llegar a ser un escogido? Ya nuestra profeta nos ha explicado un poco. Yo le voy a traer a recuerdo lo que nos ha enseñado nuestro amado pastor, profeta y apóstol Jorge Ventura. En Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 2 dice: fueron escogidos por el previo conocimiento de Dios Padre. El previo conocimiento. Dios nos conoció, nos sabía primero, mediante la santificación del Espíritu Santo, para que sean obedientes y para ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz les sean multiplicados. Cuando Dios ve que el Espíritu Santo nos está santificando, Dios pone su mirada en nosotros y empieza a conocernos. Dios pone atención en todos, pero en estos que se están esforzando por santificarse, Dios pone un poquito más de atención. Porque son estos los que están buscando escuchar su voz, son estos los que con toda humildad y con toda necesidad le están pidiendo al Señor que nos ayude, que queremos conocerlo más, que necesitamos conocerlo más. Ahora nosotros sabemos que es un proceso. Mire, la mayoría de nosotros tenemos más de 10 años en esta congregación. Sabemos que es un proceso. Este proceso ahora hemos aprendido que se llama el camino de Omer, que es salir del Egipto espiritual. Y sabemos que nuestro altísimo Dios Yahweh concedió mucha revelación a sus siervos. Somos privilegiados y bendecidos y con mucha gratitud, porque entre ellos, entre tantos siervos a los que Dios le ha concedido su revelación, ha concedido su revelación a nuestro pastor Jorge Ventura, para que podamos llegar a entender muchas cosas. Recordemos algunas. Una de las primeras cosas que aprendimos fue que Dios no habita en lugares hechos por el hombre. Comenzó nuestra manera de cambiar nuestra manera de pensar para cambiar nuestra manera de vivir. Aprendimos que como Obed-Edom, ¿se acuerdan esa prédica de Obed-Edom que hubo un taller inclusive? Como Obed-Edom teníamos que levantar un altar de adoración a Dios en nuestro hogar, con nuestra familia. Y aprendimos también, como hoy nos hizo recordar nuestro pastor, que Dios manda a los padres de familia enseñar a sus hijos a amar y respetar a Dios. Es un mandato de Dios. Aprendimos también que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo y que debemos levantar altar de adoración en nuestra vida para que la presencia de Dios more en nosotros. Qué importante esto, que nos ha hecho recordar con mucho detalle nuestra profeta Roxana.
Aprendimos que Dios no ha desechado a Israel porque es su pueblo y son la rama natural. Y nosotros, los creyentes redentivos gentiles, somos la rama injertada, la rama silvestre. Luego el Espíritu Santo pulió este conocimiento para que se añada a nuestro conocimiento que Israel es la novia del Cordero. No la iglesia o las congregaciones gentiles, no. Israel es la novia del Cordero. Nosotros, los creyentes redentivos gentiles, somos los invitados a la boda del Cordero. Y así está indicado en Romanos 9, versículos del 4 al 6, que ustedes lo deben tener anotado en sus apuntes. También aprendimos que Israel es el reloj profético de Dios. Muy importante esto. Que debemos bendecir a Israel. Y Dios es tan bueno y tan perfecto que nos preparó, nos enseñó esto de antemano para que no caigamos en estas tendencias antijudías que se están dando ahora en el mundo, para que podamos ser bendecidos y no caigamos en maldición. También muy importante, y a mi parecer saber esto hace mucha diferencia. Dios trajo la revelación para que nosotros sepamos que debemos ser enseñados por ministros judíos mesiánicos, porque nuestro Señor así lo ordenó, que desde Jerusalén debe expandirse la palabra hasta los confines de la tierra. Cuando esto no se da, ahí es que viene la confusión y los problemas. Tenemos que ser obedientes y agradecidos por eso. También aprendimos, según Romanos capítulo 1, versículo 16, que todas las profecías y las promesas del nuevo pacto primero se deben cumplir en Israel. Porque Dios Yahweh primero comienza su plan con los judíos, con su pueblo, y luego se extiende a los creyentes redentivos gentiles que hemos creído en la fe de Abraham, que hemos creído en el Señor Jesucristo, por el cual se cumplen todas las promesas. Teniendo ese conocimiento, también pudimos entender la importancia de aprender la ley. Entendimos por qué Jesús, nuestro Mesías, dijo: yo no he venido a abolir la ley, sino a cumplirla. Fuimos aprendiendo poco a poco la ley, lo necesario que es aprender la ley. Y entendimos lo bueno de celebrar las fiestas que manda la ley, porque estas fiestas son el recordatorio de lo que Jesucristo hizo por nosotros, porque ahora sabemos que en Él se cumplieron todas las fiestas, en la vida de Jesús, por nosotros, porque Él es la raíz del pueblo de Dios, del cual Israel es su rama natural y nosotros somos la rama silvestre. El Espíritu Santo nos hace entender la ley. El Espíritu Santo le da vida a la ley para que podamos entenderla y cumplirla. El Espíritu Santo nos hace ver que todos los mandamientos y sacrificios se cumplen en Jesús el Mesías. Aprendimos también sobre la justicia de Dios,
porque todos sabíamos que Dios es bueno y justo, pero pocos entienden qué significa la justicia de Dios verdaderamente. Y solo el que entiende la ley a la luz del Espíritu, a la luz del Espíritu Santo, se puede entender la justicia de Dios, que es obedecer la ley, obedecer, someter a la voluntad de Dios, vivir en santidad, cumplir los mandamientos. Pero qué importante también que aprendimos las 4 copas que Jesús, nuestro Mesías, tomó para convocarnos, para invitarnos. La primera copa de liberación y la copa de salvación hemos aprendido que es por fe. Pero también hemos aprendido que la tercera copa de redención y la copa de la aceptación son actos de fe. Actos que parten de una decisión, que parten de un responder al llamado de una manera personal de cada uno de nosotros. Con Jesucristo ingresamos al camino del Omer. Con la tercera copa de la redención, partiendo de una decisión personal de cada uno de nosotros de obedecer, Yahweh puede escribir la ley en nuestros corazones por medio de su Espíritu Santo. Para llegar a ser escogidos, Yahweh, nuestro amado Padre Celestial, nos impulsa a realizar actos de fe para seguir en el camino del Omer. Mira, un ejemplo de esto me pasó el domingo pasado. Ya desde el mes de mayo estoy teniendo un tratamiento con Dios, bendito es el Señor, porque pude entender la tercera copa. Cuando realmente entendí la tercera copa, y quizás en algún otro momento lo explique con mayor detenimiento, pero me entró un dolor, hermanos, una desesperación de comprender que será un porcentaje mínimo, Señor, de lo que nuestro Señor Jesucristo haya podido sentir, ¿no? Pero también fue un dolor de saber que yo no estaba de acuerdo a lo que nuestro Padre quiere para nosotros, de que había cosas en las que yo estoy fallando, y sobre todo me dio un temor así horrible de saber que no estaba cumpliendo, que había descuidado un poco lo de enseñar a mi hijo. Y entonces desde mayo estoy poniendo mayor atención en enseñar a mi hijo, y cuando tocó dar el diezmo, yo antes lo daba siempre en una fecha específica o trataba de darlo una fecha específica, pero ahora dije, voy a enseñar primero a mi hijo sobre este diezmo, voy a tener una enseñanza especial con él antes de dar el diezmo. Y miren, y en ese momento tuve más amplitud de conocimiento, de entender que salir del Egipto espiritual y mantenerme en el camino del Omer también es tener conciencia que el dinero es un medio que Dios nos da, ¿no? Sabemos que el Egipto espiritual es un montón de cosas que generalmente tienen el origen en el amor al dinero y otras aberraciones. Pero si cada uno de nosotros toma conciencia que el dinero es un medio que Dios nos da
para satisfacer nuestras necesidades y que nosotros no amamos el dinero, amamos lo que Dios nos da, amamos a Dios, sus bendiciones de Dios, las aceptamos con mucha gratitud, porque buscamos primero el reino de Dios y sabemos que Dios suple todas nuestras necesidades. Y en estos tiempos el dinero es el medio que podemos usar para suplir nuestras necesidades físicas, ¿no? Pero antes entregamos el diezmo para reconocer que no somos dueños de este dinero, somos administradores, que este dinero Dios nos lo ha dado como un medio para satisfacer nuestras necesidades. Y eso pude enseñarle a mi hijo. Y también, como preámbulo, antes le dije que las personas de ahora usan el dinero como poder, pero que desde los tiempos de Génesis, Dios nunca quiso que un ser humano tenga poder sobre otro ser humano, sino que Dios nos dio poder para administrar todas las demás cosas de la creación. Pero el único que puede tener poder sobre los seres humanos, porque es Dios, es Yahweh, nuestro Dios manifestado en el Padre, en el Hijo y el Espíritu Santo, ¿no? Y así Dios va a venir enseñándonos la ley, enseñándonos cosas que nos faltan a través de su Espíritu Santo, pero partiendo de una decisión de nosotros de dejarnos enseñar y de querer obedecer. Nuestro Padre Celestial dice en Jeremías 23, versículos 3 y 4, pero yo mismo recogeré el remanente de mis ovejas, de todos los lugares de donde las había dispersado, y las traeré de vuelta a sus montes. Allí crecerán y se multiplicarán. Les pondré pastores que las apacienten. Estos escogidos, estos llamados, primero vienen de Israel, del pueblo santo de Dios, y luego nosotros, la rama silvestre, que por fe podemos alcanzar todas las promesas que Dios va a cumplir primero en su pueblo. Nuestro Padre Celestial nos hace un llamado, nos invita, depende de nosotros. En Joel capítulo 2, versículo 32, dice, entonces todo aquel que invoque el nombre de Yahweh será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá un remanente salvo. Como ha dicho Yahweh, a los redimidos a quienes Yahweh ha llamado. Primero Él nos llama, nosotros somos los que respondemos, ya sabemos cómo. Tenemos ese desafío de ejecutar el compromiso, de atender el llamado de Yahweh. Los escogidos entendieron los dos grandes mandamientos que resumen la ley y los profetas. Amarás a Dios sobre todas las cosas, que está contenido en los primeros 4 mandamientos, y amarás a tu prójimo como a ti mismo, que es la acción de amar a Dios en el prójimo, contenido en los últimos 6 mandamientos.
como ya nos ha hecho recordar nuestro pastor, la puerta de los gentiles se está cerrando. Es hora de escuchar a Dios antes que al hombre. Y finalmente, el apóstol Pablo nos da un consejo, más que un consejo, una exhortación, en Colosenses 3, versículos 12 al 15. Así pues, como escogidos de Dios, santos y amados, vístanse de compasión, de piedad, de bondad, de una actitud humilde. Qué importante la humildad. De mansedumbre y de paciencia. Sopórtense unos a otros y perdónense unos a otros. Y si alguno tiene resentimiento contra su prójimo, así como el Cristo los perdonó, también así ustedes perdonen. Y juntamente con todas estas cosas tengan amor. Ya sabemos que sin amor, cualquier cosa que hagamos es cosa vana, ¿no? El amor es el vínculo de la perfección para poder llegar a ser semejantes a Cristo. Y que la paz de Cristo gobierne sus corazones, porque han sido llamados para Él en un cuerpo, y muestren gratitud en todo tiempo a Jesús el Mesías. Sean bendecidos, hermanos, y muchas gracias a nuestro Dios Todopoderoso por este tiempo de enseñanza. Gracias, hermana Erika. Bien, siempre es bueno hablar de la ley, pero hoy voy a hablar de la misericordia de Yahweh, que restaura la salvación y el gozo espiritual al creyente que se humilla y tiene un corazón contrito. Entonces, esta bienvenida se basa en el Salmo 51, ¿ya? Que es un salmo, del rey David, ¿no? Es un cántico del rey David, pero es un cántico que no solo brinda emociones, sino que enseña, ¿no? A veces yo digo que los cánticos de David tienen enseñanza. Y en este caso, en el Salmo 51, el cántico de David nos enseña la misericordia de Yahweh. Es más que un perdón por los pecados a los hombres, ¿no? Por ofrecer arrepentimiento, sacrificios o holocaustos en altares, ¿no? No tiene que ver más que el simple perdón, ¿no? Entonces, vamos a leer el Salmo hasta el versículo 3, lo que dice: Oh Dios, ten misericordia de mí conforme a tu bondad, y según tus abundantes misericordias borra mis pecados. Lávame más y más de mis iniquidades y límpiame de mis pecados, porque yo reconozco mis transgresiones y mis pecados están constantemente delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo ante ti, porque serás justificado por tu palabra y vencerás en tus juicios. Porque en iniquidad fui concebido, y en pecado me dio a luz mi madre. Pero tú te complaces en la verdad, y en los secretos de tu sabiduría me has revelado. Purifícame rociándome con hisopo y seré limpio. Purifícame con él y seré más blanco que la nieve. Que me sacie con gozo y con tu alegría, y se regocijarán mis abatidos huesos. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis transgresiones. Oh Dios, crea en mí un corazón puro, y tu buen espíritu renueva mi interior. No me eches de tu presencia, ni quites de mí tu Santo Espíritu, sino restáurame tu gozo y tu salvación, y susténtame con tu glorioso Espíritu.
para que enseñe a los inicuos tu camino y a los pecadores se conviertan a ti, ¿no? Hay un propósito en humillarse en la gracia de Dios, ¿no? Que acabamos de leer. El rey David tenía conocimiento profundo del amor fiel de Yahweh para con el pueblo de Israel. Él jamás confió en sus propias obras de justicia para ser, ¿no? Por ser un siervo de Yahweh, ¿no? Para ser renovado, ser salvado, sino que su cántico expresa un clamor a Yahweh por su misericordia, ¿no? Según la benevolencia de Yahweh, para que pueda borrar sus pecados. Que no pase por nuestra mente, hermano, que somos merecedores del perdón de Yahweh por ser justos o buenos, y nunca pidamos o hagamos sacrificios o pidamos misericordia sin haber perdonado a otros sus ofensas, ¿no? Es más, consideremos la bondad inquebrantable que tiene Yahweh para con todos nosotros, sus escogidos. Solo Yahweh y ningún hombre o sistema religioso puede lavarnos verdaderamente de nuestras iniquidades y limpiarnos de nuestros pecados, porque debemos reconocer nuestras transgresiones a la ley de Yahweh, aun si nuestros pecados están delante de nosotros mismos, ¿no? El rey David expresa en su cántico de clamor por misericordia que los pecados son contra Yahweh y se hacen delante de él, porque Yahweh será declarado justo por sus palabras y todos sus juicios los vence a nuestro Dios Yahweh. Yahweh siempre se agrada de la verdad y él revela los secretos de su sabiduría a los humildes, no a los sabios ni a los más inteligentes, ¿no? Muchas veces se jactan y se glorían por sus avanzados conocimientos. La enseñanza de rociar con hisopo las puertas de las casas por las noches de la Pascua, la misma noche en que fue liberado el pueblo de Israel, nos recuerda que Yahweh es el único que nos limpia y purifica para ser blancos como la nieve. Y esto me hace recordar la carta del apóstol Pablo en la que nos enseña que la sangre del Mesías pagó las deudas que teníamos por nuestros pecados. Y sin importar qué tan grave sea el sacrificio del Mesías, ¿no? El siervo sufriente, es suficiente para dejarnos limpios del pecado si presentamos el sacrificio que agrada a Yahweh, el cual es el espíritu humillado y el corazón contrito, el cual Yahweh jamás desprecia. Al momento de ser perdonados, viene un fruto, hermano, que es el espíritu de gozo y de sanidad a los huesos o de cualquier enfermedad. Además, Yahweh, a diferencia del hombre, sí olvida nuestras transgresiones y borra de su memoria nuestros pecados. El rey David vivió el genuino perdón y la gracia de Yahweh. El rey David nos recuerda en su cántico deseo, el desear el pacto restaurado, que nos restaure el corazón de piedra por un corazón puro y nos da su espíritu de santidad que renueva nuestro interior dándonos vida nueva, ¿no? El rey David suplica por seguir en la presencia de Yahweh, no por merecerlo, y que no quite su espíritu de santidad en nuestro interior, ya que solo depende de Yahweh que sigamos en su presencia y que no nos quite su Santo Espíritu. Yahweh en el nuevo pacto restaure nuestro gozo y su salvación y nos sustente con su Santo Espíritu con el propósito de enseñar el camino recto a los inicuos para convertir a Yahweh a los pecadores. Paz y gracia, hermanos, en este culto dominical.
muy agradecido a Dios realmente por estas enseñanzas de nuestros líderes y siempre motivador, inspirador también para los otros hermanos. Bueno, también yo me sumo a esta enseñanza. Usted también ahí, hermano, amigo del canal del ministerio, sea bendecido usted. Pues la serie que hoy estamos desarrollando es la que hemos comenzado hace poco, los escogidos a una relación privilegiada con Dios. Voy a tocar brevemente un tema y también, como les dije al principio del culto en la bienvenida, voy a compartirles un pasaje que me inspiró a inicios del año 2021 y cómo ha ido creciendo esta inspiración hasta el día de hoy. Y el tema breve que voy a compartir con ustedes es las ramas silvestres al final del camino del Homer, o las ramas silvestres al final del proceso redentivo, a las puertas del gran Pentecostés. Y quiero comenzar con esta pregunta: ¿quiénes son las ramas silvestres? El apóstol Pablo, en su epístola a los Romanos, aproximadamente el año 57 después de Cristo, estando él en Corinto, muy cerca a Grecia, les escribió a los romanos esta epístola. Qué importante que el motivo por el cual les escribe, a fin de que puedan entender el árbol de olivo, la Israel espiritual. Por eso le animo, hermano amado, ahí también usted ahí, hermano, en el canal, abra usted el libro de los Romanos y vamos a leer el capítulo 11. Y les voy a enseñar del versículo 15 al 25. Con pocos detalles, pero muy efectivo y de bendición para usted. Entonces, Romanos 11, versículo del 15 al 25. Aquí les está diciendo a los gentiles creyentes romanos que hay algo que no deben hacer. Y creo que también es el mensaje para la iglesia de hoy. Hay algo que no deben hacer y deben dejar de hacerlo. Porque si la exclusión de ellos fue la reconciliación para el mundo, ¿cuánto más entonces será su readmisión, sino vida de entre los muertos? ¿Sabe qué, hermano amado? Yo cuando veo algún documental sobre Jerusalén, Israel, que siempre lo veo, y veo a los judíos, pienso, ¿qué sacrificio hicieron ellos en el principio para que un gentil, así como yo y muchos, tengamos oportunidad de ser rescatados, salvados? Por eso hay que verlos con mucho cariño, con mucho amor. 16. Pues si las primicias son santas, también lo es la masa. Y si la raíz es santa, también las ramas. Hermano amado, si las primicias son santas, el contexto de la epístola es que ya habían primicias desde ese gran Pentecostés en el libro de los Hechos, y que ese Pentecostés estaba llegando a los romanos, pero el judío con el Espíritu Santo en ese tiempo, hasta donde pudieron estar ahí en Jerusalén,
Sí, porque después del año 70 y hasta mediados del siglo III, no hubo ni un judío en Jerusalén. Y también lo es la masa, dice. Cuando usted lee, hermano amados, la ley Levíticos 23, ahí habla de los panes de la preposición. Esto sí usted no lo ha escuchado. Esos panes de la preposición, los cuales escribe Moisés, eran 2 panes que tenían masa. ¿Qué es lo que nos permite entender el Espíritu? Los panes de la preposición, acuérdese, eran elementos del tabernáculo en los tiempos de Moisés y posteriormente en el templo. Siempre 2 panes. Ese pan, un pan, simbolizaba a los hijos de Israel y el segundo pan simbolizaba a los extranjeros, a los gentiles. Dice, pues si las primicias son santas, también es la masa, y si la raíz es santa, también la rama. La raíz es Jesús, nuestro Mesías, y si Él es la raíz, la rama natural y la rama silvestre, como se llama a los gentiles, pues también son santas. Pero aquí le voy a leer lo que a veces muchísimos ministros del Evangelio hoy, no sé por qué lo han hecho, o qué fue lo que leyeron. Versículo 17. Y si algunas de las ramas fueron cortadas, dice algunas, no dice todas, algunas. Por eso que Israel ya no está en los púlpitos. Y tú siendo olivo silvestre, o sea, el gentil, le estaba diciendo, oye gentil romano, y a todos los gentiles de ese tiempo, tú eres un olivo silvestre. ¿Qué es el olivo silvestre? Es un árbol de olivo que crece en los valles, pero por un tema propio de ese momento. O sea, nadie lo cultiva, está allí, crece por los efectos del clima y es silvestre, está por todos lados. Y dice, y tú siendo olivo silvestre y tú gentil, has sido injertado en lugar de ellas. Otro posible error. Cuando dice en lugar de ellas, dice, no, Israel ya no. Ahora el gentil creyente es la iglesia, es la novia. Lo cual hemos visto es un error. Y has sido hecho partícipe de la raíz y de lo mejor del olivo. ¿Qué olivo? No hagas alarde de ello con las ramas naturales, que son los judíos en el Pentecostés de Dios. Pero, aunque hagas alarde de ello, no eres tú quien sustenta la raíz. Imagínese, el gentil creyente piensa que puede sustentar a la raíz que es Jesús el Mesías. Aquí dice el apóstol Pablo lo siguiente, sino que la raíz te sustenta a ti. Pero tal vez digas, de las ramas que fueron cortadas, algunas, yo fui injertado en lugar de ellas. ¡Qué soberbia que puede haber hoy! Bien, ellas fueron cortadas porque no creyeron. O sea, los judíos, Israel era en sí el árbol de olivo. ¿Pero de cuál árbol de olivo? ¿Silvestre? No. Ellos simplemente por no creer, algunas fueron cortadas. No dice todas. Pero tú permaneces por la fe. Acto de fe. Creer en la salvación, en la liberación de Jesús, nuestro Mesías. No te exaltes en tu mente, sino teme. A mí me parece que el apóstol Pablo escribía esto no solamente para los romanos, sino para la iglesia de hoy. Que hay algo que tienen que quitar y hay algo que tienen que comenzar a volver a hacer. 21. Porque si Dios no eximió de culpa a las ramas naturales, por eso algunas fueron quitadas,
Tal vez tampoco te exima a ti. ¿Cuántos creyentes hoy piensan que ya Israel, ese es el Antiguo Testamento? Dios tenga misericordia de ellos. Considera pues la bondad y la severidad de Dios. Severidad para con los que cayeron, pero bondad para contigo. Si permaneces en la bondad, de otro modo también tú serás cortado. Pero si ellos no permanecen en su incredulidad, también ellos serán injertados, porque Dios puede volver a injertarlos. 24. Porque si tú, que fuiste cortado del olivo silvestre, o sea, de cualquier árbol de olivo que estaba ahí en el campo, en el valle, por no decir naciones, Roma, Efesios, etc., que te era natural y que contrario a tu naturaleza, ese árbol de olivo era contrario a tu naturaleza, era silvestre, Dios pensaba que no los quería, pero ahí estaba el apóstol Pablo, apóstol a los gentiles. Fuiste injertado en el buen olivo. Hermano amado, una cosa es el olivo, el árbol de olivo silvestre, pero otra cosa es el buen árbol de olivo. Nunca olvide el buen árbol de olivo. ¿Cuánto más ellos? Dice el apóstol Pablo. Pues serán injertados en el olivo, en el buen olivo, que les es natural, es indudable. El buen árbol de olivo es natural para ellos, porque es la promesa de Dios para ellos. Deseo pues, hermanos míos, que conozcan este misterio, para que no sean sabios en su propia opinión, que ha venido a Israel ceguera parcial de corazón, hasta que haya entrado la totalidad de los gentiles. Como decía uno de los líderes, la puerta a los gentiles se está cerrando. ¿Por qué? Porque está desapareciendo en Jerusalén, en Israel, la ceguera parcial de corazón. Y esto es recientemente. Hoy ya estamos entendiendo qué representa realmente el huerto del Getsemaní. Ese lugar que Jesús, nuestro Mesías, tenía por costumbre ir a orar con un motivo de eternidad. Cuando Él resucitó, algo inició. Él era la raíz que tenía que alimentar al buen árbol de olivo. Es decir, puso el fundamento para que comience la construcción y la edificación del buen árbol de olivo, que la llamamos y se llama la Israel espiritual. La Israel espiritual, con ramas naturales y con ramas silvestres, donde todos los, escuche bien, donde todos los ciudadanos de ese buen árbol de olivo son, escuche bien, israelitas espirituales. En el huerto del Getsemaní, hermanos amados, tuvo lugar la guerra más dramática que algún ser humano haya experimentado hasta el día de hoy. Es ahí donde Jesús el Mesías, en tentación inclusive, aceptó su sacrificio por usted y por mí. Sí, ¿a fin de qué? Ese sacrificio iba a permitir que Él fuera la raíz del buen árbol de olivo, de la Israel espiritual.
Porque una persona que recibe y cree en su nombre, con humildad, con honestidad, llega, o sea, hay un proceso de llegar a ser un hijo de Dios. Luego, hay un proceso redentivo, hay un camino del Omer de días, de semanas, a fin de llegar a ese momento del derramamiento del Espíritu Santo, Dios mismo escribiendo en nuestros corazones la ley, la Torá, a fin de conocerlo más todavía. Lo que hoy ha empezado es la lluvia temprana, esa lluvia temprana que está viniendo a Occidente a través de los testigos de Jesús ahí en Jerusalén. Y esto es recientemente. Aquí quiero compartirles el pasaje que ha alumbrado mi vida desde inicios del 2021. Escuche bien. Un gentil, creyente, redentivo, es un judío. ¿Qué me dice, pastor? Sí, es un judío espiritual. Es un ciudadano de la Israel espiritual. Es un israelita espiritual. Así es como me siento, hermanos amados. Y no por mi gusto o porque pienso, sino porque así lo dice el apóstol Pablo. Les comparto mi versículo de luz desde inicios, creo que fue febrero, comienzo, finales de enero del 2020. Busque usted Romanos, capítulo 2, búsquelo, se lo pido. Y busque dos versículos, 28 y 29. ¿Listo? ¿Usted piensa que no es judío? Sí es judío. Porque no es judío el que lo es en lo externo, o sea, aquel que nació en Israel o en Jerusalén sobre todo. Porque no es judío el que lo es en lo externo, ni es circuncisión la que es visible en la carne. Por la ley, todo primer hijo en la familia judía en Israel tenían que hacer un corte en el prepucio del varón. Eso lo llamaban circuncisión. Y eso era una señal de un judío. Pero en lo externo. ¿Qué dice el apóstol Pablo? 29. Sino que es judío el que lo es en lo interno. Así me siento, hermanos amados. Yo soy un judío en lo interno. ¿Por qué? Ahí explica el apóstol Pablo. Y la circuncisión es la del corazón por medio del Espíritu. Y no mediante la letra. Ahí está permitiéndonos entender la ley. Y no mediante la letra, o sea, no mediante el antiguo pacto, la ley escrita en piedra, y no mediante la letra cuya gloria no procede de los hombres, sino de Dios. ¿Cuál es la circuncisión? Hoy
en un creyente gentil y redentivo. El creyente judío nos lleva mucha ventaja, muchísima ventaja. Ellos son aleccionados, enseñados en la ley desde los 12 años. Por lo tanto, saben mucho de la ley. Pero cuando circuncidan su corazón, ¿qué es circuncidar? Espiritualmente el corazón. Sacar ese corazón de piedra y ponerse un nuevo corazón. ¿Esto qué simboliza? Lo que Yahvé, nuestro Dios, le hizo que profetizara a Jeremías en el capítulo 31. Y este es el nuevo pacto. Que iba a llegar un momento en que Dios, Padre, iba a escribir en el corazón, es decir, en todo el centro de nuestra voluntad, la ley, la Torá, a fin que le conozcamos. Por eso dice que mi circuncisión es la que está en el corazón por medio del Espíritu Santo. Por ese derramamiento del Espíritu Santo, lluvia temprana, lluvia torrencial y la lluvia tardía, de la cual ya hemos hablado. Y dice que esa circuncisión no tiene que ser por la letra. Eso fue el antiguo pacto. El nuevo pacto es que a través de la lluvia temprana, la lluvia torrencial y la lluvia tardía, el derramamiento del Espíritu Santo en nuestros corazones nos va a permitir que Dios mismo escriba en nuestra voluntad la ley, la Torá. Y eso es lo que hemos llamado el camino del Omer. Estamos en la lluvia temprana. Hay un camino del Omer, y aquí quiero decirte algo, hermano amado. El camino del Omer no termina por esfuerzo. No es cuánto te esfuerzas, sino cuánto haces para ese momento del encuentro con Dios Padre, en que Él derramará su Santo Espíritu torrencialmente en la vida de sus hijos. Ese momento del derramamiento de su Espíritu Santo y Dios mismo escribiendo en nuestros corazones la ley, la Torá en el corazón. Hermano amado, el próximo domingo estaremos hablando ya de la parte 3 de esta serie. Pero hasta aquí, con ustedes, amigos, hermanos del canal del ministerio. Que Dios me los bendiga. Yo quedo con la congregación para darle algunos anuncios.